Bueno, más que un invitado, en realidad es un gran amigo. Se llama Javier González Moreno. Y les voy a contar que yo a Javier lo conocí a raíz de un amigo común que me dijo: mira, Raúl, me interesa que conozcas a Javier. Porque Javier tiene una dificultad, que es que se quedó sin la visión, se quedó ciego desde muy joven. Y me parece que todos estos temas de desafío adaptativo que vos hablás, referidos a las organizaciones, puede ayudar para entender esto que les planteaba también de los propios desafíos adaptativos que tenemos como líderes, que a veces cuando nos miramos y escuchamos nuestras propias voces, se nos hace difícil a veces a nosotros encarar aquello que sea de mayor esfuerzo, que nos pueda representar una adversidad. Entonces, cuando tuve oportunidad de conocerlo personalmente a Javier y descubrir su vida y cómo él había ejercido liderazgo consigo mismo, me pareció que era un ejemplo de liderazgo adaptativo en vivo, encarnado. Y desde ese momento hemos compartido muchos momentos de este tipo de experiencias, que yo le agradezco también a otro amigo, al doctor Di Luca, que lo había conocido a Javier y me dijo: mirá, en buena medida vos armá tu charla como te parezca, habla de los temas de liderazgo, pero si lo compaginás con Javier me encantaría. Así que, mi querido amigo, aquí está Javier. A él no le gusta para nada que yo lo presente, lo único que le gusta es que diga que soy su amigo. Pero la verdad es que Javier además es licenciado en psicología, está casado, tiene 3 hijos, ha trabajado en el PAMI, o trabaja todavía hoy, y atiende su consultorio personal ejerciendo su profesión. Así que con una enorme gusto, satisfacción, alegría, Javi, porque me dice: che, mucha gente, me digo, y mira, más o menos, como más que en las aulas del IAE, pero no te preocupes, porque toda muy buena gente. Le dije: y los directores de los hospitales, Javi, es así, son los directores de los hospitales y un buen grupo de amigos. Así que todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Ante todo quiero agradecerle al doctor Di Luca y a Raúl la invitación a charlar hoy con ustedes, a contarle algunas experiencias que he tenido en mi vida, las lecturas que he ido haciendo de esas experiencias y las composiciones del lugar que me han permitido desempeñarme en la vida con el condicionamiento de ser ciego. A los 7 años, en el año 74, yo estaba cursando 2º grado y haciendo la vida normal de un chico de esa edad. Tenía, mi familia, estaba con el colegio, jugaba, dibujaba, practicaba judo, andaba a caballo los fines de semana, mi abuela tenía un campo y nos habíamos ido a vivir a Misiones por un tema de trabajo de mi madre. La cuestión es que no tenía cosas que me quitaran mucho de mi mundo de la niñez. Sí habíamos estado un poco atravesados por las convulsiones político-sociales de la época, habíamos tenido un atentado en casa sin comerla ni beberla, pero bueno, y uno escuchaba las conversaciones de los grandes. En esa época te decían que no hablaras con gente extraña, que por teléfono no dieras información, porque había la posibilidad de secuestros o cosas por el estilo. Bueno, estábamos un viernes 13 de septiembre con mi madre. A la tarde vamos a ver un cliente de ella en la camioneta, mi madre, mi hermano y yo. Y lo siguiente que les puedo decir es que tomo conciencia, recupero la conciencia, me despierto para mí en ese momento, tapado con una sábana, aparentemente en una cama, sin ropa, con los ojos vendados, con algo en la garganta que resultó ser una traqueotomía. Yo dije: ¿qué me pasó? No veía,
me toqué los ojos, no veía, y no, dije, bueno, me secuestraron. No era algo, la ceguera que perteneciera ni por pasteles a mi mundo. La cuestión es que, secuestrado que me sentía, escucho a una persona caminar y empecé a reclamar. Esa persona era una enfermera de terapia intensiva, no era un secuestrador, que le avisó a mi madre que yo estaba consciente. Mi madre vino y me contó que habíamos tenido un accidente de auto y que yo había quedado ciego. Ahora le pregunté si volvería a ver y me dijo que no. Una respuesta contundente que creo que a las postres fue positiva porque sin dilaciones me zambullí en esta nueva realidad que, bueno, me había tocado. Por supuesto, sobrevino una etapa de duelo, de negativismo, de ensimismamiento. Yo estaba con internación domiciliaria y mi madre tenía un poco la preocupación, o mucho la preocupación de cómo sacarme de esa sensación, de esa vivencia. Estaba muy enojado, rechazaba a mi hermano, y como éramos muy de tener animales y estas cosas en la familia, se le ocurrió probar suerte con un cachorrito boxer que compró. Me lo metió en la cama, yo parece que me resistí al principio, pero bueno, lo dejó ahí, y al día siguiente amanecí abrazado al perro una perra Toffee se llamaba, y a partir de ese momento empecé como a recuperar un poco el entusiasmo, la alegría, y lo que llamaríamos mi proceso de reconstrucción personal. En todo caso, empecé a tratar de integrar esto que me pasaba, a habitar mi nueva situación, aprendiendo a conocer el entorno con mis nuevas limitaciones. Por supuesto, en estas cosas la familia es fundamental. A mí me gusta pensar que las familias en estas cosas un poco te promueven o te hunden hasta cierto punto, y la mía me promovió a través de ser grandes facilitadores. Mi hermano para recuperar los juguetes y empezar a aprender a jugar nuevamente según mis nuevas posibilidades, a conocer lo que podía y lo que no podía, pero muy intuitivamente. La ceguera no era para mí un terreno conocido, pero tampoco para mi familia. Así que de estas miradas surgirían, por suerte, procesos bastante virtuosos. Mi abuela, por ejemplo, fruto de su época, le impresionaba un poco la idea de los bastones blancos, porque ella estaba acostumbrada a ver los ciegos pidiendo limosna con bastones de madera pintados de blanco, y ella pensaba que yo tenía que hacer una vida más ligada a lo intelectual, que tuviera profesores en casa, que aprendiera idiomas, que hiciera gimnasia en ámbitos restringidos. Ella decía, bueno, como los griegos, ¿no?, en un gimnasio. Mi madre, por el contrario, se hizo a la idea de que uno tenía que tratar de recuperar su estilo de vida de la manera lo más parecida a nuestra idiosincrasia familiar y a lo que yo pudiera. En este sentido, empezó a averiguar, tuvo noticia del Centro de Rehabilitación del Román Rosell, que es un instituto de ciegos en San Isidro, que tiene una escuela de ciegos que funciona ahí. En el Román Rosell estaban trabajando eran los albores de la integración escolar de alumnos ciegos en colegios comunes. Entonces empecé ahí mi rehabilitación, empecé ahí a aprender los rudimentos de ser ciego, especializar la escucha, especializar el tacto, orientación y movilidad, usar el bastón blanco, si bien tomaría unos años que lo empezara a usar en la calle realmente, aprender braille y demás habilidades. Decía que estas miradas de los demás serían fundamentales, porque de alguna manera uno tiene que aprender a que en lo sucesivo va a depender de los otros
para desenvolverse. Y los otros, bueno, reaccionan como pueden. Yo me acuerdo de los primeros consejos. Mi abuela me sugería que caminara con los brazos estirados hacia adelante, un poco como los sonámbulos de las películas malas de la televisión, y le parecía que eso era la forma de desenvolverse. Bueno, después uno fue aprendiendo a tomar la medida de las cosas, a elegir los escenarios y las formas de cómo utilizar los recursos que tenía. Los escenarios más adecuados para desenvolverse, por ejemplo, cuando en esto de empezar a usar los juguetes y reconocerlos en lo que mi hermano había sido de tanta utilidad, bueno, al principio, ¿cómo voy a hacer para no perderlos? Al principio era, bueno, me siento en el piso con las piernas abiertas y no se me van a escapar los juguetes en tanto en cuanto los tenga dentro de este triángulo que forman mis piernas. Y así lentamente, conforme uno aprende a manejarse, fui ampliando los recursos y las posibilidades para ir adaptándome a las cosas y tratando de adaptar las cosas a mí. Mi madre tuvo noticia a través de un jardinero japonés que tenía a mi abuela en el campo, que el judo era un deporte que los ciegos podían practicar. Él había conocido en su juventud en Japón, aparentemente un judoka ciego, y caí en manos del profesor Yamamoto, que nos recomendó él, que fue un personaje bisagra en mi vida, porque no entendía tampoco nada de ciegos y estas cosas, pero tenía mucho sentido común, tenía buena disposición. Me acuerdo cuando empecé las clases, ya había tenido un alumno que era sordo, y el sensei lo que hizo fue adaptar. El judo es un deporte que es como ideal para ciegos, porque como uno tiene una mano puesta en la clavícula del adversario y la otra en el codo contralateral, cualquier movimiento que el adversario haga, uno lo puede percibir. Es prácticamente imposible que alguien mueva inclusive una pierna sin que esto repercuta en el tronco de alguna manera. La otra ventaja que tenía el judo es que se trata de tirar y de ser tirado. Caer sería, para un ciego, es una cosa bastante común, que te tropieces con algo, que haya algo fuera de lugar, que te lleve a tener un traspié. Y sentir que vos podés caer con seguridad es algo que te da nuevamente confianza en vos mismo. Máxime, en el caso mío, que empezaría nuevamente a andar a caballo y que con el tiempo empezaría a esquiar. Entonces, el judo resultó un deporte ideal y que después me vine a enterar que en el mundo se practicaba y inclusive es un deporte paralímpico hoy día. También me empezó a dar mucho manejo del espacio. Le decía, el profesor Yamamoto fue un gran integrador, porque esto de integrar no es meramente dar una vacante. Es hacer adaptaciones, es exponerse uno, es de una u otra forma hacer adaptaciones, es convencer equipos. En el caso de él, bueno, el jefe era él, pero el judo tiene la característica de que todos los que saben más le enseñan a los que saben menos. Entonces, al principio él me enseñaba los lances, algo yo me acordaba, tenía la generosidad de exponer su cuerpo para mostrarme los movimientos y demás hierbas. Y después, cuando me empezó a pasar para practicar con otros alumnos, de alguna manera, lo que iba haciendo es que todo el mundo tuviera que buscarle la vuelta a... Sí, dale. ¿Ahora vos, Pastoso, ya? Sí, no, bueno. Bárbaro, gracias. Para desarrollar la actividad. Por otra parte, próximamente yo volvería al colegio y el judo también me daba la sensación que iba a poder defenderme de alguna manera, no en la vida, porque hoy por hoy te haces el piola y te pegan un tiro por cualquier cosa, pero a nivel del colegio uno sentía que tenía alguna defensa más para realizar. Buscando, entonces, yo iba tratando de integrar esta nueva situación mía a partir de recuperar áreas de disfrute y de placer, de alguna forma,
a mi madre se le ocurrió que esto del caballo también me podía resultar algo útil y bueno, volvimos al campo y resultó que el caballo también era algo que yo podía hacer y que también me devolvería de alguna forma un recurso que hasta el día de hoy me sirve. Tengo un campo y sigo andando a caballo no solamente por placer, sino también por necesidad, como un recurso para enterarme de lo que pasa y sentir el campo de otra manera que cuando te pasean en camioneta, pero eso podemos hablar más tarde. La cosa es que mi madre, probamos primero de ir al paso de tiro, después de volver a tomar las riendas, y luego, en realidad, probar qué pasaba si yo iba siguiendo a otra persona que estuviera en otro caballo, sin estar vinculados el uno con el otro. Esa otra persona debe haber sido mi hermano, ya no me acuerdo, pero a poco sí estábamos con mi hermano haciendo todo tipo de pequeñas locuras a caballo, que yo le agradezco a mi madre que me haya permitido. Creo que estuvo con el corazón en la boca bastante tiempo, pero que facilitaron que yo fuera ganando confianza en mí mismo, ¿cierto? Conforme esas experiencias las llevaba a cabo, las superaba airosamente, me iban devolviendo autoestima. Entonces, bueno, vino la integración también a nivel escolar. Yo había perdido entre convalecencia y rehabilitación, había perdido el año segundo grado que cursaba y un año más, y tenía que volver al colegio. Decíamos que la integración escolar se había optado que fuera en colegios comunes. Entonces, bueno, no fue así como la del judo, fue una gran integración. Esa primera integración escolar no fue tan feliz, porque yo todavía no sabía, creo, ser ciego. Es como que uno necesita aprender a exponerse, uno necesita aprender a superar la vergüenza, el temor al ridículo, uno tiene que aprender a pedir ayuda, aprender a aceptar la ayuda de los demás, y aspectos que no son solamente lo que los otros pueden aportarnos en un proceso de integración. La integración es un esfuerzo adaptativo de ambas partes. Y yo creo que por ahí esa parte es la que en algunas de las integraciones que tuve falló hasta cierto punto. Los otros, uno va aprendiendo que en general tienen la mejor buena voluntad para ayudarte, pero no siempre saben cómo hacerlo. Y es uno quien, si consigue de una u otra forma ir ganando confianza en uno mismo, aprendiendo a sentirse cómodo con lo que a uno le pasa, puede comunicar y achicar las distancias con los otros. Estas distancias muchas veces tienen que ver con que los otros no nos ayuden exactamente de la forma que nosotros estamos esperando la ayuda, o inclusive que nos ofrezcan la ayuda que no necesitamos, y uno tiene que aprender a moverse dentro de esos márgenes. Buscando más elementos, mi madre, que a mí me dieran placer y demás, y me permitieran comunicarme, se le ocurrió también la posibilidad de la música. Nunca tuve talento para la música, debo decirles, pero empecé a aprender guitarra, y la guitarra nuevamente sería algo que establecería puentes entre la gente y yo. Toqué 4 años en misa, más adelante, en las reuniones en la época de la adolescencia, donde por ahí se requieren habilidades más de lo actitudinal, el careteo, todo ese tipo de cosas. El tener, que por supuesto cuando sos ciego se dificultan un poco, el tener una habilidad como la guitarra muchas veces me servía como un elemento integrador. Luego empezó
como nuevo elemento integrador que creo que me sirvió con el tiempo, la posibilidad de esquiar. En esa época la verdad es que no había mucha información. La información estaba más bien bastante poco divulgada en la Argentina. La integración era una cosa nueva. No había, como hay hoy, el internet y todas estas cosas. Mi madre se entera por un artículo de la revista Gente de una instructora de esquí para ciegos que trabajaba en Estados Unidos y que estaba de paso en la Argentina. La conoció y, a poco partimos a aprender a esquiar. Yo creo que tanto el judo como la equitación, como la guitarra, fueron cuestiones que con el tiempo me fueron dando me fueron sirviendo para movilizar muchas veces en los otros algunos prejuicios, ¿no? La posibilidad de que la gente vea que cuando vos haces determinadas cosas que ellos consideran que tienen cierto grado de dificultad y que no todo el mundo hace y que las podés hacer de alguna manera airosamente, te abren como un crédito. De alguna manera, la diferencia es algo que cuando quedás ciego, un poco te anteceden los vínculos. Vos llegás a un lugar, lo primero que saben de vos es que sos ciego. Y van a responder frente a eso más en base a la idea que esa persona tenga, que suele no ser mucha, de lo que es un ciego, que sobre quién seas vos. Entonces, depende de tu desempeño o de la información que la gente tenga, si es un vínculo estable, tenga sobre vos, o el desempeño o la presencia además que vos muestres y te desenvuelvas, el crédito que te van a dar para ir permitiéndote de alguna forma mostrar otras habilidades tuyas. De alguna forma no cristalizando la diferencia, sino, acá llega mi límite, sino permitiendo que uno despliegue sus habilidades. Les decía, las integraciones escolares fueron en la parte social lo más complicado. La parte técnica se ocupaba una profesora de ciegos que yo tenía, que se ocupaba de pasar los materiales del braille a tinta con mis errores y demás para que los profesores me pudieran corregir. Pero lo social era lo más complicado a esa edad porque los chicos tienen a los 9, 10 años todavía muchos juegos con códigos de movimiento, donde la palabra no es el gran mediatizador, digamos, ¿no? Más bien son los juegos y, bueno, un rato te bancan corriendo con vos agarrado del hombro, pero después siguen con sus códigos y uno queda medio descalzado de eso. Por suerte siempre tuve gente más grande que se vino a ser amiga mía, o a un poco cubrirme este espacio de la comunicación de la parte social, y me ayudó a pasar esas épocas sin sensación de soledad hasta cierto punto. Me incluí también en los scouts en su momento, pero nuevamente al elegir la integración como método, había algunos aspectos que quedaban descubiertos. En un sentido, yo no tenía contacto, mi familia por ahí no tomó ese recaudo de que yo tuviera contacto con otras personas ciegas que me pasaran tips, digamos, o recursos de cómo desenvolverme en las cuestiones prácticas. Es como que todas esas adaptaciones yo las iba teniendo que aprender más o menos solo, y nuevamente al no moverte en un ambiente de ciegos, es como que los ámbitos en los que vos llegás, a los que te acercás, en general ni están preparados, ni hay un paradigma para que
enseñarte esa actividad. Llegué a los scouts y los scouts de ciegos no entendían nada. No obstante, bueno, la actividad la aprendí a desarrollar, algún que otro nudo hice, fuimos de campamento. El judo en ese sentido sí era una actividad que podía hacer al 100%, y tendría que ir aprendiendo que había cosas que podría hacer al 100% y cosas que, bueno, serían límites. Y es importante, en casos como la ceguera u otras discapacidades, conocer cuáles son tus límites. Si vos los negás o tratás de trasvasarlos sin mucha conciencia de cuáles son, te pones en riesgo. Me acuerdo una vez que, yo tendría 30 años, organizamos una ida a esquiar con todo un grupo de distintas discapacidades, con idea de hacer una convención, un club de deportes adaptados para discapacitados. Fuimos a esquiar a Bariloche con instructores de Estados Unidos y demás, que le enseñaran a los instructores argentinos a cómo guiar y enseñarles a esquiar a discapacitados, y se hizo un video institucional al final. Y uno de los instructores que había aprendido estas técnicas dice, sí, porque yo después de ver a esta gente esquiando una semana y desenvolviéndose, me doy cuenta que no hay límites. Y yo dije, uy, la pucha, esto de que no hay límites es muy peligroso. De por sí, todos los que estábamos ahí, menos uno que tenía espina bífida, todos o habíamos tenido accidentes de auto, o no, a uno le habían pegado un tiro, a todos algo les había pasado que tenía que ver en muchos casos justamente con haberse excedido los límites, ¿no? Entonces, ir conociendo mis limitaciones a mí me fue también un elemento muy, muy importante. En esto de aprender a vincularme con la gente e ir entendiendo las respuestas de la gente, encontré respuestas lo más variadas. Cuando empecé a los 12 años a andar con bastón blanco y a tomar colectivos y a circular, me fui encontrando con mucha colaboración, con mucha solidaridad, con que la gente siempre estaba dispuesta a darte una mano, pero que de alguna manera lo hacía, como decía antes, desde su mirada, desde su curiosidad, muchas veces desde su necesidad. Yo, la verdad que por muchos años, me acuerdo de que casi ningún taxista que me haya tomado me dejó de preguntar qué me había pasado, cómo había sido el accidente, cuánta gente se había muerto, que por suerte no fue ninguna. La gente me ha pasado cuando era Boy Scout, de ir a un geriátrico a hacer un servicio, y a la salida estaba esperando que me pasen a buscar de uniforme y todo, y viene una señora y me dio una limosna. Era la primera vez en mi vida que alguien me daba una limosna. Yo dije, bueno, señora, yo estoy exactamente para lo contrario. Pero bueno, en todo caso, parece que estas reacciones que la gente tiene, tienen más que ver con una mirada acotada que tienen de uno desde el desconocimiento, desde algunas pocas experiencias que han tenido, o desde mismo la angustia, porque a veces, sobre todo frente a un chico ciego, frente a un grande por ahí no tanto, la gente se moviliza, se angustia y le aparecen estas cosas de quizás querer reparar o simplificar, y a veces entonces por ahí tiene una respuesta sobreactuada de alguna forma. A veces la angustia aparece en los grandes también. Hará 2 años estaba vendiendo mi auto y vino una persona que además era el marido de una persona conocida de mi mujer, o sea, un ingeniero, y estábamos hablando en torno al auto, sobre el auto, y eso dice, ¿lo manejás vos? Me dice. Yo dije, bueno, ¿qué decirle? Entonces, y yo dije, evidentemente este tipo se angustió, algo le pasó, no es una respuesta normal ni razonable para un ingeniero exitoso, digamos. Pero, bueno, estas cosas sucederían y requerirían de que uno aprenda a tener la elasticidad para embolsarlas de alguna forma, de tomarlas con humor para poder responder frente a ellas, no angustiándose uno, no resintiéndose, no amargándose. Cuando empecé a caminar con
con bastón, conocí ahí sí a un hombre ciego que me dijo, mira, vos vas a ver que la gente va a tener reacciones o respuestas que a veces no tienen nada que ver con vos, un poco esto que les decía. Me dice, a mí una vez una señora me ayudó a cruzar a la noche una calle, y se parece que era una mujer policía, que me agarraba con el brazo tenso, así, firme, y me dice en un momento, sí, porque una vez yo ayudé a cruzar uno como usted y me quiso manosear, entonces yo a ustedes ya los tengo así. Entonces, parece claro, la gente no necesita de muchas experiencias para por ahí establecer parámetros, no se toman ese trabajo, no hay tiempo en la vida para saber mucho sobre todo, entonces de alguna manera cristalizan una imagen y la generalizan, y el pato lo pagan todos. Entonces, papá me había contado por esa época que un día estaba cerca del Teatro Cervantes en Buenos Aires, en la cuadra de enfrente, y que había dos ciegos que buscaban algo, que era la puerta del Cervantes, que nunca encontrarían porque estaba en la cuadra de enfrente, y que se acercó a ayudarlos, y dice que, bueno, llevaba uno de cada brazo, los ayuda a cruzar, llegan al Cervantes y dice, mira, acá hay un escalón, y que el ciego le dice, para arriba o para abajo, no se sabe expresar. Y papá, entonces, papá dice, mira, la verdad es que yo tenía ganas de tirarlo por la escalera. Pero bueno, reprimió este impulso y me dijo, mira, ojo con la forma de hablarle a la gente, ¿no? Porque efectivamente, me dice, bueno, me educó un poco, yo no era de tener esas reacciones, creo. En todo caso, me hice cargo que a la gente, por más que te ofrezca ayuda que no necesites o que necesitas y te la ofrezca mal, tenés que ser muy amable, porque vos en ese momento representás el colectivo de la discapacidad, ¿no? Y inclusive para que otra vez esa misma persona te dé una mano o que no jorobe a otro, te tenés que tener muy en cuenta no herir la susceptibilidad. Mismo cuando a veces la oferta sea disparatada o realmente innecesaria, hace, no sé, 3, 4 años, estaba en el baño en una estación de servicio en la ruta con un chico mío y esperando que él cumpla su objetivo, y viene un señor y muy amablemente me preguntó si necesitaba ayuda para ir al baño. Y dije, pucha, ¿qué le digo a este hombre? Porque evidentemente está queriendo ayudar y no quería que se sintiera incómodo. Entonces le digo, mirá, la verdad es que no lo necesito, te agradezco muchísimo, pero de haberlo necesitado me hubiera sido realmente de suma utilidad tu ofrecimiento. Y dije, bueno, por lo menos se va a ir contento y si otra persona lo necesita, lo va a ayudar, pero sobre todo que no sienta que se queda pagando, ¿no? Por más que no sea eso lo que uno necesita. Entonces, este asunto de las miradas, si bien al principio cuesta aprender a equivocarse, y no te voy a decir que a uno le guste equivocarse, a mí llevarme puesto ese florero hubiera preferido que no me pase, pero bueno, como que uno empieza a tomarlo con cierto humor y a embolsarlo de forma tal que para los otros tampoco sea violento. Porque si uno está tenso, los que te rodean lo van a estar. Si uno reacciona mal, los otros tampoco se van a sentir cómodos. Y de última, uno se va a quedar cristalizado en las diferencias o en sus imposibilidades, en vez de hacerlo en sus activos. En esto del desempeño, les puedo contar algunas anécdotas que me parece que son gráficas. El otro día iba caminando por la calle, en la cuadra del consultorio mío, y escucho desde lo alto un tipo que dice, el cieguito. Bueno, el cieguito con mis 95 kilos y las canas que ustedes ven más que yo, era yo. El tipo estaba arriba de un andamio, por suerte no de una escalera, que hasta ahora en 46 que tengo, 12, en 34 que llevo caminando por la calle no he tirado a nadie de una escalera. Me he llevado puesto escaleras con gente arriba, pero por suerte todavía no tiré a nadie. Pero en todo caso este estaba arriba de un andamio. Que me llamara el cieguito no es ideal, pero sirvió para que otro tipo me avisara que había un andamio y que yo me evitara un golpe. Ahora bien, nuevamente, cuando trabajaba en PAMI, que ya me fui hace unos años, la sede esa de PAMI que estaba en ese momento era en tribunales. Les cuento otra. Esas se las cuento después. Cuando me mudé, vivo en un barrio privado, en el Tigre. Cuando me mudé al barrio este,
bueno, como todo barrio privado tiene una guardia, me aprendí el camino desde mi casa hasta la guardia, porque yo iba y venir en charter, porque no manejo, como ya les conté con lo del ingeniero. Iba a ir y venir en charter, entonces me aprendí el camino, mi mujer me mostraba un poco las señales para desenvolverme por adentro del barrio. Entonces me bajo del charter a la noche y se precipitan los guardias y dicen, papi, te llevamos con el carrito. Teníamos un carrito de esos tipos de golf eléctricos con los cuales recorrían el barrio. Y dice, papi, te llevamos, qué sé yo qué. Y a mí, papi, fuera de las nurseries, no me gusta que me llamen. Y yo dije, ¿qué hago con esto? Esta cosa que hablaban antes de la autoridad. Dije, no, le digo, no, gracias, voy caminando. No, pero seguro no, voy caminando. Bueno, entro a caminar y a los 100 metros más o menos de barrio adentro hay un riacho y hay un puente. Cuando estaba llegando al puente, para el carrito atrás mío y dice, señor, ¿seguro no quiere que lo llevemos? Le dije, mira vos, hizo falta 100 metros de autovalimiento para pasar de ser papi a ser señor. Y no es poca cosa, digamos. Entonces, es como que hay que ir tratando sin sobreactuar, pero en la medida que uno muestra sus posibilidades y demás hierbas, la gente te va dando chances también o va cambiando su mirada sobre vos. A veces falla. Hace unos años fui a un negocio en Buenos Aires a retirar una cosa, entro al negocio, bien vestido, no estaba de traje, pero bien vestido, y pongo un pie dentro del negocio y me dicen, no, acá no lo podemos ayudar. Yo dije, esta es la mía. Digo, acá no me pueden ayudar, ¿a qué? Y no sé lo que usted quiere. Le digo, bueno, yo soy fulano de tal, vengo a buscar una ropa que había dejado mi madre para cortar para mi hijo. ¿A qué creía usted que me tenía que ayudar? Bueno, apareció la dueña del negocio que se quería morir, me dio lo que me tenía que dar. Entonces, antes de irme, le digo a la empleada, mire, señora, no todos los ciegos pedimos limosna, hasta luego. Bueno, me voy, hago 30 metros y un chiquito pobre de la calle se acerca y me dice, señor, ¿no me da plata o no me compra una coca en el kiosco? Yo dije, la pucha, en 30 metros hay uno que te ve como mendigo y otro que te ve como mecenas. Entonces, de alguna forma estas cosas te requieren de cierta plasticidad. Bueno, esa plasticidad tendría todas esas lecturas de la realidad me incidirían después en la elección de carrera hasta cierto punto, ¿no? También lo que fui observando en este desenvolverme con la gente es que la gente te preaprueba de alguna forma, los que tienen estas miradas positivas, pero como no saben mucho qué podés rendir o qué podés dar, te aprueban, todo el mundo aprueba de 4 en adelante, como en la facultad o en el colegio, pero cuando sos ciego por ahí te aprueban con 3, porque como no saben qué podés dar, tenés una especie de preaprobado y tenés la tentación de que con ese 3 alcance y un poco vivir del beneficio secundario, si se quiere, o si te da para más que para ese 3 o para ese 4, proponerte demostrarlo. Y entonces un poco está en vos darte la medida de lo que podés y abrirte posibilidades o contentarte con el aprobado fácil, con el beneficio secundario, me quedé sin no, y con el beneficio secundario en realidad después vos quedás anquilosado en pocas chances que te van a dar, en menos oportunidades, pero con este aplauso sencillo. Creo que hay que desconfiar de ese, no hay que envanecerse con ese preaprobado, porque es un preaprobado que surge más del desconocimiento que otra cosa. En ese sentido, como que hay que imponerse una cierta autoexigencia, si se quiere. Otro aspecto que viola comentar con ustedes es que un poco, a pesar de ser ciego, uno sigue siendo un sujeto visual, porque de alguna forma te acostumbras a conducirte, uno se viste con colores para los otros, no para uno,
a no gesticular de determinadas formas que no sean adecuadas a lo que estás diciendo, con lo cual directamente no gesticulo, porque casi nunca son adecuadas. Entonces, y cuando hablo en público, por ahí me pongo nervioso, cosas que se habrán dado cuenta, y empiezo, hoy no lo hice, a mover las manos, y mi hijo, que tiene 14, el del medio, me dice, papá, baja las manos porque no acompañan lo que estás diciendo. Entonces el otro también especularmente es una auditoría para uno. También para darse cuenta que uno envejece, porque por ahí uno no se da cuenta al no mirarse en el espejo, y mis hijos vienen y me dicen, papá, ahora las canas te llegan de acá hasta acá, y me van actualizando de alguna manera, me hacen de espejo con fruición y para mi desencanto, pero bueno. Les decía, hay prejuicios en la gente que nos juegan en contra, y prejuicios que aparentemente nos favorecen, ¿no? Prejuicios positivos. Dentro de los prejuicios positivos, empecé a escuchar circulando que cosas tales como que los ciegos teníamos mayor capacidad... ¿Con más agua? Gracias. ¿Cuánto me queda? Abre bien. Buenísimo. Me queda poco, así que avanzo. La gente te daba como creía que uno hablaba, que uno podía escuchar con mayor profundidad porque la vista no te perdía en detalles frívolos. Uno llegó al paroxismo diciéndome que los ciegos veíamos más a Dios, cosas que es todo falso, por supuesto, pero yo sentía que la gente te daba como ese changüí. Venía haciendo psicoterapia con la vida que había tenido hacía mucho, tenía estos amigos más grandes que ya les conté que hacían de alguna manera me hacían participar de la problemática de los adultos. La cosa es que esto de la psicología, a la hora de elegir carrera, me entró a gustar. A su vez lo veía, pensando en los escenarios que son posibles para uno, lo veía un escenario posible, el de la psicoterapia, en mi rol de psicoterapeuta. Me gustaba el derecho también, y yo sabía que de los ciegos profesionales de esa época, que no eran muchos, la mayoría eran abogados, pero también había visto que no tenían en general desarrollos profesionales como los de otros abogados que conocía, con lo cual pensé, está bien, la gente por ahí te da changüí, te confía en tu capacidad de escucharlos, etcétera, etcétera, pero por ahí, ya en una versión más concreta y material de su suerte, su felicidad, su libertad o su fortuna, por ahí no te va a dar la chance. Entonces, bueno, me volqué a la psicología. La carrera nuevamente no estaba adaptada, no había libros en braille, nada de esto. Sí, la Biblioteca Argentina para Ciegos tenía la posibilidad de grabar textos o apuntes que uno necesitara, pero a mí me parecía que como siempre la demanda es mayor que la oferta y yo podía pagar por ese servicio, bueno, no debía usarlo, con lo cual tenía gente contratada que me grababa los libros, yo hacía resúmenes en braille y estudiaba a partir de eso. Las materias las rendía orales, había materias que las di teóricas, como psicometría, psicodiagnóstico, que eran materias que de por sí en la profesión prácticas que no podría realizar solo. Me fui dando cuenta que niños no podría hacer porque hace falta todo lo paraverbal y tal, débiles mentales tampoco, que habría para trabajar en grupos, o lo hacía con grupos, o lo hacía en equipos, o también ahí tenía una limitante, o con familias, con lo cual el ámbito donde me desarrollaría sería la terapia individual y hasta las parejas. Bueno, me recibí, empecé con la pregunta de cómo arrancaría con el trabajo. Había encontrado que mucha gente me decía que tenía que trabajar con discapacitados por mi experiencia personal y demás yerbas, y yo quería trabajar en lo que trabajaba todo el mundo, no tenía interés particular en dedicarme a la discapacidad, sí como un aspecto más, pero no excluyente. Así que bueno, por suerte entré a una obra social,
a través de eso venían los pacientes por cartilla, con lo cual empecé a ejercer. La gente empezó a mandarme a otra gente. Por ese lado sí vi que efectivamente no habría dificultad, pero la liebre saltó por un lado que yo no esperaba. En un posgrado que había empezado de 3 años, al terminar el primer año, se me acercan y me dicen: mirá, vemos en vos tal y tal cualidad, nos gustaría que formes parte de esta institución, pero para trabajar con ciegos, para hacer acá como vos quieras, inclusive te apoyaríamos para que te formes en el extranjero, un área para trabajar con ciegos. Bueno, para eso había que asociarse, había que tomar unas horas de trabajo dentro de la institución esta, de trabajo de colaboración, del típico derecho de piso que uno paga cuando empieza en los lugares. La cosa es que iba, tomaba unos cafés riquísimos, estaba sentado en la cocina, nunca me asignaban funciones. Empecé a desconfiar de cómo sería realmente la actitud de esta gente hacia la discapacidad. Entonces, inclusive yo me casaba en septiembre de esta cursada de segundo año, adelanté el casamiento para abril, porque por ahí me iba a estudiar a España, pero un día me senté con ellos y dije: ¿saben? Yo no quiero trabajar con discapacitados, yo quiero, en base a todas estas cualidades que ustedes han descrito en mí, formar parte del staff de terapeutas de ustedes. Y me encontré con un rotundo no. Entonces, rascando en las razones que tenían para la negativa, me dijeron que tenían pacientes de nivel socioeconómico alto, que la gente que iba ahí no sabía que se iba a atender con un ciego y que por sobre todas las cosas debían cuidar sus fuentes de derivación. Y yo dije: a la pucha. Mirá cómo hay otra realidad que no había pensado, que es la de la buena forma o el marketing o el prurito de recomendar a alguien que es diferente. Todo esto, la verdad, que a mí se me había escapado. Sí sabía que no es una onza de oro para que todo el mundo lo quiera, pero no había calculado este otro aspecto. Así que, bueno, creo que pasados los años y la experiencia, es cierto que la mayoría de mis pacientes, y tengo un consultorio por suerte que funciona a pleno, son derivaciones de pacientes o de auditores por ahí de las obras sociales o de los prepagos con los que trabajo, que tienen noticia de mi forma de trabajar o de los resultados de mi trabajo, pero es cierto que otros colegas por ahí quizás tienen más dificultad en derivarte, o sea que me resuena en ese sentido los conceptos estos que me molestaron tanto de esta institución. Hay un aspecto de la realidad que es ese y que nuevamente hay que saber que existe, no deprimirse. A mí me gusta pensar, a veces cuando llego a una esquina y espero para cruzar la calle, en general la gente no tarda más de un semáforo en que alguien te dé una mano, y por ahí pasan 3 o 4 más que no te ayudaron. Si te pones a contar en esos, digamos, a contar a esos 3 o 4, te volvés un amargado. Lo importante es que en no más de un minuto alguien te cruzó, y de esos 4 alguno no te habrá visto, yo tampoco les pedí, otro no habrá tenido ganas, y hay que aprender a entender que hay gente que efectivamente no tiene ganas y no tiene por qué tener ganas. Creo que, bueno, lo ideal es que las tenga porque así uno se puede desenvolver, y la gente que hay con ganas de ayudar es suficiente. No sé si tengo 5 minutos más para contar otra anécdota que, bueno, otra experiencia laboral que me parece que puede servir, ha habido la ocupación de ustedes. En el año 93 entré a trabajar al PAMI. Me asignan al área de salud mental de una agencia, me presento, el jefe de prestaciones médicas me lleva a salud mental, y en salud mental mis nuevas compañeras me dicen: mirá, acá el laburo es auditoría. Y yo creo que un gag con un auditor ciego es algo que a Almodóvar se le escapó, digamos. No me imagino ni en Macondo, digamos, un auditor ciego. La cosa es que llamo al lugar donde me habían, al departamento a través del cual había entrado, y digo: mirá, acá este laburo son expedientes y es auditoría. Yo, más que recibir gente acá y decirle dónde se puede ir a atender,
Y me dijeron, mira, hacete tu lugar, ya estás ahí, fuiste asignado, listo. Bueno, por suerte me enteré que ahí en la agencia había grupos de prevención primaria y secundaria, de patologías prevalentes y tal. Eran interdisciplinarios, así que podía desenvolverme porque si había alguna cuestión no verbal en juego, habría algún otro miembro del equipo que me diera una mano. Tenía después un grupo de contención de las enfermeras de la agencia que sí, ellas iban al terreno y tenían a veces que asistir a situaciones realmente traumáticas. Y además estuve 7 años hasta que conseguí el pase al PAMI Escucha. El PAMI Escucha tenía un equipo de psicólogos, tiene un equipo de psicólogos las 24 horas, y ese trabajo era ideal para mí porque la auditoría era indirecta, hacía llegado el caso informes sobre las fallas en el sistema de prestaciones y tal, pero yo era psicoterapeuta, había de por sí hecho un voluntariado en un sistema de asistencia telefónica tipo asistencia al suicida. Era un trabajo que lo podía hacer plenamente. Tenía una computadorita que, bueno, no ha habido tiempo para contarles, pero bueno, tenía una máquina para leer libros, tenía un procesador de texto, si hacía falta escribir algo lo podía hacer. El asunto es que el PAMI Escucha estaba informatizado y empezaron a aparecer cada vez más funciones dentro de nuestra tarea que tenían que ver con escribir y con acceder a padrones y demás. Entonces, los recursos que yo tenía con el aparatito que les cuento, que era un procesador de texto de 400 gramos que funcionaba en DOS y tenía 64K de memoria, para que se den una idea de la precariedad, quedaba chico, pero ya existían programas para usar computadoras que te adaptaban los comandos del mouse a comandos de teclado y te leían la pantalla. Entonces le pedí al PAMI que comprara uno y no me dieron pelota. Entonces me compré una notebook, aprendí computación y empecé a ir a trabajar al PAMI con mi computadora y el otro procesadorcito, y debo haber sido el único tipo que iba al PAMI con su propia computadora cada vez que iba a hacer su guardia. Insistí en este reclamo, entré por esa época a trabajar a la Fundación PAR, que es una fundación que se dedica a los derechos laborales de personas con discapacitados. Las personas con discapacidad, yo ahí era vocal de la comisión directiva, era un voluntariado, y me encontré con un doble estándar en el cual, por un lado, estaba trabajando en políticas para los derechos laborales de las personas con discapacidad y, por otra parte, estaba con una situación de abuso laboral, porque yo decía, bueno, si yo no tuviera la computadora, ¿qué hago? Tengo que molestar a los compañeros para que me escriban las cosas, para que me busquen los datos, o me puedo tirar a chanta y no hacer nada, pero no está en mi naturaleza. Entonces tomé la fría decisión, averigué con un amigo mío abogado, me dijo, mira, jurisprudencia mucho no hay de esto de abuso. Me dijo, pero debe ser porque la gente arregla en las audiencias de conciliación, lo que la gente necesita es plata, y entonces nunca llegan al juicio, no hay sentencia. Entonces tomé la decisión, justo mi madre me había regalado un pedazo de campo, debo decirle, no tuve mucho mérito en ese sentido, tenía la espalda cubierta por el trabajo del consultorio, tenía esta otra plata que me venía del campo, y tenía este conflicto de conciencia de estar trabajando por los derechos y a su vez con una situación de abuso. Así que bueno, tomé la decisión de hacer los pasos, insistir a ver si no me ponían en el programa, no lo hicieron, me ofrecieron que llevara un programa para que lo piratearan en la parte de sistemas, que me pareció ofensivo, francamente, y bueno, me terminé yendo con un juicio que gané en las 2 instancias que duró el juicio, y quedó un antecedente, así que ahí hice un pequeño aporte a la causa. Pero me quedé pensando desde el punto de vista de la incorporación, los compañeros siempre tuvieron muy buena actitud, pero no tenían por qué estar recargados por algo que yo podía hacer autónomo y que por una estrechez de miras de algún jefe intermedio no tenían autorización para pedir algo que el valor, si bien quizás para la economía propia de ese jefe intermedio pudiera ser algo importante, pero no para una obra social del volumen de PAMI, y terminaron pagando un juicio que costó muchas veces el costo del programa, se quedaron con un empleado menos y me parece que no fue en ningún sentido un buen negocio. Bueno, ante todo me disculpo por las trabas iniciales de mi exposición, les agradezco mucho la paciencia y la atención.
y espero que dentro de 20 años en la Argentina una charla de estas no sea necesaria, porque muchas de estas distancias, obstáculos y demás que han existido y en algún sentido persisten, ya no estén. Así que muchas gracias. Javier, me gustaría hacerte una pregunta, Javier. Sí. Yo cada vez que te escucho le saco fuerzas, porque la realidad es que lo que has hecho es impresionante y es un ejemplo para nosotros que tenemos todos los sentidos disponibles, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué pensás del futuro tuyo? ¿Del futuro mío? Sí. ¿En qué sentido? ¿Qué proyectos? ¿Qué te imaginás? Bueno, por un lado, seguir con un poco seguir lo que tengo, un esquema de trabajo del consultorio. Por otra parte, bueno, me dedico al campo y progresar en eso o no. La salud no es un área de grandes progresos hoy día, pero a nivel desarrollo personal, ¿en qué sentido me preguntas? ¿Y con tus hijos? ¿Qué relación tenés? ¿Cómo? Con mis hijos. Bueno, con mis hijos tengo una relación buena, con algunos sesgos. Mi chico mayor tiene TGD, por una lesión que tuvo de una pata del cromosoma 18, tiene un retraso y además tiene una dificultad en la palabra hablada, con lo cual la relación con mis hijos, en el caso de este hijo, bueno, es bastante peculiar, porque la combinación de alguien que le cuesta hablar con un ciego es mefistofélica, ¿no? Pero hay que, como a todo, hay que buscarle la vuelta. Por suerte el resto de la familia en eso también ayuda, cuando no alcanza la comprensión mía ayuda. A los chicos en algún momento la ceguera les pesa, por algún lado, sea por la ceguera en sí misma, sea por esto de las miradas de los otros. Papá, todo el mundo te miran porque sos ciego, me dijo mi hija a los 5 años, ¿no? Mi hijo, el de 14, también por esa época, un día caminando por el barrio, le digo, sí, porque el día que vos manejes, yo no voy a manejar. Digo, ¿cómo que no vas a manejar? Y dice, no, pues yo voy a ser ciego. Claro, el padre de mi mujer es ciego, yo soy ciego, y este pobre tipo pensó que iba a ser ciego. Y nunca se me ocurrió atajar ese penal, anticiparlo. Entonces, creo que la relación con los chicos es buena, hay que tener en cuenta estas cosas que uno va aprendiendo a anticipar o a prevenir, sobre todo que en realidad somos una familia donde tenemos una especie de exceso de discapacidad, diría mi abuela, ¿no? Porque entre mi hijo, mi suegro y yo aportamos un nivel de peculiaridad no menor y los chicos tienen que aprender a manejarse con eso. Eso diría que es algo a lo que tenemos que estar atentos. A nivel matrimonial, evidentemente, hay flancos que mi mujer tiene que suplir, volvemos al tema del manejo, pero también por ahí operar los bancos y todo ese tipo de cosas, que le es un plus, pero una vez que uno asume un contrato, digamos, de este tipo, donde, bueno, hay uno que puede unas cosas y otro que puede otras, eso es parte de la cotidianeidad, ¿cierto? No sé si te referías a eso o qué. Sí, perfecto, muchísimas gracias. No, muy por bien, favor. ¿no? Gracias. Bueno, ¿me voy por el costado? No, está muy bien. Está muy bien. Hola. Bueno, muy bien. Javi, muchísimas gracias. No, por favor, vos. Y creo que me gustaría, como cierre final de nuestra charla conjunta, dejarle 3 ideas importantes que en buena medida reflejan también lo que Javier nos ha mostrado, de alguna manera, con su historia personal. ¿Me corro? No, quédate, estás muy bien ahí. Yo estoy acá porque no había agarrado lo que tenía que agarrar, entonces ahora me pongo de nuevo al lado tuyo, tranquilo. La primera es reconocer, a la hora de ejercer liderazgo, reconocer nuestras raíces. Es muy lindo cómo Javier
ha mencionado la historia de su madre, de su abuela, que apostaron. Entonces nosotros como líderes, me parece que más allá de que tenemos que estar apostando, como alguien dijo, y mirando al futuro, tenemos que también reconocer muy bien aquellas raíces que nos permiten hoy ser lo que somos y nos permiten ejercer liderazgo del modo que lo hacemos. La segunda es un desafío al futuro que me parece que Javi también nos ha mostrado. Tenemos que esforzarnos por ser constructores de puentes, donde estemos. Constructores de puentes entre jóvenes y viejos. Constructores de puentes entre las distintas áreas. Constructores de puentes en las distintas realidades sociales en que nos encontremos. Tenemos que ejercer liderazgo para construir, no para confrontar, no para dividir. Es difícil a veces en nuestras realidades organizacionales, es difícil, pero ahí está el desafío y creo que Javier nos ha mostrado cómo desde su realidad ha tenido que estar construyendo sistemáticamente puentes e interpretando adecuadamente. Y por último, algo que dijo uno de ustedes, que es con la mirada al futuro. No podemos deprimirnos frente a las realidades. Javier nos da un ejemplo de que frente a una realidad adversa, dura, compleja, desde muy joven, hay unas potencialidades humanas que siempre se pueden poner en juego. Y en eso el espíritu, como realidad, por más que pueda haber una discapacidad, como en este caso, el espíritu nos da una fuerza para acometer lo que haya que acometer en los desafíos organizacionales que seguramente tenemos cada uno de nosotros. Nuestra idea ha sido dejarles finalmente eso, un espíritu para apostar al futuro y que más allá de las dificultades que todos tenemos, y a veces en el orden personal, como Javier, hay una realidad humana que si queremos nos saca fortalezas interiores de las cuales Javier es un ejemplo en su vida personal y en su historia, aunque él después se enoja conmigo y me reta porque estoy diciendo todo esto, pero bueno, sabés qué es lo que siento y lo que nos venís mostrando. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que esto haya sido de utilidad, agradezco a algunos de ustedes que con mucha generosidad y humildad en el break me dijeron cariñosamente, me pegaste en los tobillos, esto me sirvió para esto, aquello. Bueno, creo que era el objetivo que la dirección de este programa se había propuesto. Así que muchísimas gracias a todos y éxitos en su liderazgo. Gracias. Muy bien, llegamos a la terminación de estos dos agitados días. Les agradezco mucho el entusiasmo, las palabras de aliento, que tienen mucho valor, el reconocimiento de ustedes, el mensaje de cariño que nos han dado en los breaks, de calor, nos hemos sentido muy bien. Para nosotros hacer docencia en este clima, con este apoyo, con este reconocimiento, es un gusto muy grande. Así que les agradecemos muchísimo. También aprendemos mucho de lo que nos dicen y ojalá nos podamos ver rápidamente en otro encuentro de estos. Muchas gracias.